Dice la palabra de Dios, segundo libro de Crónicas, aquí vamos a leer en esta mañana, capítulo 6, versículo 14. Dios de Israel, ni en el cielo ni en la tierra hay otro que se compare a ti. Tú cumples tu pacto y amas profundamente a los que te obedecen de corazón. Dios de Israel, hoy has cumplido una de tus promesas a mi padre. Esto lo habla Salomón. Ahora cumple también la promesa que le hiciste de que sus descendientes reinarán siempre en Israel. Si seguían su ejemplo. Por eso Dios nuestro cumple las promesas que le hiciste a mi padre. Dios mío, ni el cielo ni la tierra son suficientes para ti, mucho menos esta casa que te he construido. Pero de todos modos, te pido de que escuches mi oración. Cuida de esta casa de día y de noche, pues tú mismo has dicho que vivirás en ella. Cuando estemos lejos de Jerusalén y oremos en dirección a tu templo, escucha desde el cielo nuestras oraciones y perdónanos. Versículo 22. Si alguien perjudica a otra persona y delante de este altar, de este templo, jura que no lo hizo, escucha desde el cielo y castígalo. Examínanos y castiga al que resulte culpable, pero deja libre al inocente. Si tu pueblo Israel llega a pecar contra ti y en castigo sus enemigos se lo llevarán prisionero, perdónalo y tráelo de nuevo a este país que tú le diste a los antepasados. Perdónalos siempre y cuando vengan a tu templo y se arrepientan de haberte ofendido. Si llegamos a pecar contra ti y en castigo deja de llover por mucho tiempo, perdónanos, siempre y cuando oremos en este lugar y nos arrepintamos de haberte ofendido. Versículo 29. Y si en este país nos llegara a faltar la comida o nos atacaran las enfermedades, plagas de hongo, langosta, pulgón, escúchanos cuando oremos a ti. Y si los enemigos nos rodean y atacan a alguno de las ciudades de Israel, escúchanos cuando oremos a ti. Y cuando en medio de este sufrimiento alguno de nosotros o todo el pueblo de Israel levante las manos hacia este templo y ore a ti, escúchanos siempre desde el cielo, que es donde vives, y perdónanos. ¿Cuántos dicen amén? Examínanos y danos lo que cada uno de nosotros se merece. 32, 33. Cuando los extranjeros sepan en su país lo grande y poderoso que eres y vengan a orar a este templo, escúchalo desde el cielo, que es tu casa, y así sabrán que este templo lo construí para adorarte. Versículo 34. Si tu pueblo va a la guerra, desde allí lo envías, y desde allí donde lo envías, ora a ti, mirando hacia tu amada ciudad de Jerusalén y hacia este templo. Escucha desde los cielos sus oraciones y ruegos y ayúdalo. Dios mío, todos somos pecadores, y si tu pueblo llega a pecar contra ti, a lo mejor te vas a enojar tanto que lo entregarás a sus enemigos, y esos se llevarán a tu pueblo a otro lugar lejano o cercano. Pero si allí donde están prisioneros tu pueblo se acerca a ti de nuevo con toda sinceridad, atiéndelo. Si reconoce que ha pecado y actuado mal y te lo dice, óyelo. Si tu pueblo ora a ti y te ruega mirando hacia este país que le diste a tus antepasados, hacia esta ciudad de Jerusalén y hacia este templo, escucha desde los cielos sus oraciones y ruego, ayúdalo, perdónalo a tu pueblo todos los pecados que haya cometido contra ti. Dios mío, míranos y escucha las oraciones que se hagan en este lugar. Y ahora, mi Dios, ven con el cofre del pacto, que es el símbolo de tu poder, al templo donde vivirás para siempre. Tus sacerdotes, Dios mío, llevarán tu salvación. A todos los que siempre te obedecen gozarán de prosperidad. ¿Cuántos dicen amén? Dios mío, no niegues tu apoyo al rey que has elegido. Acuérdate de la obediencia de David, tu servidor. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, la palabra es en esta mañana: el templo de Dios es un sitio de victoria. El templo de Dios es un lugar de victoria. Esta es la palabra en esta mañana. Yo estaba leyendo y estaba viendo la historia breve
que le voy a resumir, de Salomón. Salomón era el hijo del rey David, el segundo rey que hubo en Israel, hijo de David, que había heredado de su padre un conjunto de promesas, de pactos y de cosas que Dios le había dado, palabras que Dios le había dado al rey David. Y él empezó a construir el templo que le había dejado el diseño preparado su padre David. Y él preparó el templo, hizo un templo majestuoso, tremendo, gigante, maravilloso, uno de los mejores templos, uno de los mejores edificios de ese momento. En segundo lugar, le puso el mobiliario, le puso todo lo que respondía, hacía falta para cubrir, para llenar ese lugar donde eran los salones sacerdotales, las mesas de la proposición, las cortinas, todo. Había puesto todo el mobiliario en una hermosa obra que Salomón había hecho para Dios de todo corazón, poniendo miles y miles de dinero, de oro, de plata, de kilos de oro, de plata para la casa del Señor, para honrar al Señor, porque estaba deseando Salomón que Dios habite en ese lugar. Amén. Pero no alcanzaba con eso, sino que necesitaba algo. Si usted lee los capítulos anteriores, 3, 4, 5, lo que trae nuevamente, por último, es el arca del pacto, que representa la presencia de Dios. Estaba un hermoso edificio, había un hermoso mobiliario, pero necesitaba traer el arca del pacto, que representa la presencia de Dios. A Salomón no le alcanzaba las cuestiones físicas o las cuestiones de adorno. Él necesitaba, como todos nosotros necesitamos, que en la casa de Dios esté la presencia del Rey. Amén. Así que cuando él cubrió todo, hizo todo, según lo que muestra la palabra de Dios, quedó todo listo. Él quería que Dios, en ese templo prolijo y ordenado, santificado que había preparado, habite la presencia de Dios. Porque Salomón, escuche, quería un reinado poderoso, pero que esté basado en la presencia de Dios. Que no esté basado en las estrategias de los guerreros, en ninguna estrategia militar. Él quería que esté la presencia de Dios. Por eso clamó cuando comenzó, le dijo: Señor, dame tu sabiduría, porque yo necesito reinar con la presencia y la sabiduría de Dios. Amén. Así que él sabía que necesitaba al Dios poderoso. Él quería la presencia para que se ubique en el centro de Jerusalén, donde él estableció el templo. Él puso en el centro de su reinado el templo de Dios, y en el centro la presencia de Dios. Hermanos queridos, para tener una vida poderosa, para tener una vida de gobierno, para tener una vida próspera, para tener una vida con control, para tener una vida poderosa como la que tuvo Salomón, donde estableció la paz a todo a su alrededor, nadie se atrevió a levantarse contra Salomón. Al contrario, los que venían querían conocer la sabiduría de Salomón. Los que venían no venían a atacar ni a robarse, jamás tenían ninguna osadía en tocar algo que pertenecía al rey Salomón, porque la presencia de Dios se estableció en Salomón. Alguien diga amén. Y cuando nosotros ponemos a Cristo en el centro de nuestra voluntad, en el centro de nuestro propósito, en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestro pensamiento, no habrá diablo, no habrá demonio, no habrá poder de las tinieblas que se atreva a acercarse a tu vida. Amén. El diablo no podrá acercarse a tu vida, porque cuando venga el enemigo va a decir: en el centro de Jerusalén está la presencia de Dios, en el centro de la vida de este hijo de Dios está el poder de Dios. Amén. Y algo tremendo sucede, hermano. Él quería un reinado poderoso, y nosotros somos templo del Espíritu Santo. El poder salía del templo, el poder sale de los hijos de Dios. El diablo quiere usar y tocar nuestras vidas,
Quiere levantar a personas que tienen llamado de Dios para la brujería, para la hechicería y para el mundo, para hacer negocios sucios. Mire, hay uno de los que están metidos en el tema de la AFA y toda esa mugre, que tenía un padre pastor. Tengo que verificar eso, pero por ahí viene el asunto. O era pastor o era un hombre muy importante del reino del Señor. Y hermanos queridos, fue puesto y tenía una promesa, pero se apartó. El diablo quiere usarnos, pero nuestras vidas es el templo, es la habitación del Espíritu Santo. En nuestra vida está el poder. Dice que todo pasaba en Jerusalén y en el templo. Ese templo era consagrado, ese templo era bendito, ese templo era poderoso, ese templo fue muy odiado a tal punto que en el primer siglo después de Cristo fue destruido. ¿Por qué? Porque no siguieron, como dijo Salomón, que prometió Dios el reinado a los que le obedecían, pero muchos de los reyes que siguieron se apartaron de la línea que estableció David. Pero en aquel entonces, cuando Salomón estuvo pidiendo desde el comienzo la sabiduría de Dios, vino la presencia de Dios. Lo primero que te quiero decir, que al traer el pacto de Salomón, esto fue una introducción para que usted sepa de qué vamos a hablar, pero lo primero que quiero decirte es que al traer el pacto de la presencia, Dios invitó a Dios a su reinado. Lo que hizo David, dijo: Señor, ven y reina en este gobierno que me has dado, en este reinado político, económico, social, militar que me has dado. Reina, Señor. Hermanos queridos, lo que tenemos que hacer nosotros es pedirle e invitar al Espíritu Santo de Dios que reine en el centro de nuestro corazón, en el centro de nuestra vida. Amén. Pero no estoy hablando que usted reciba a Cristo. Usted se recibió a Cristo y es salvo por la gracia de Dios. Dios le bendiga, la salvación es suya. Pero ahora lo que necesitamos es entregar el reinado, el control del reinado. Y esto es diferente. En Apocalipsis 3:20 dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye la voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y con él conmigo. Y no es un llamado al arrepentimiento o a conocer a Cristo, porque Dios le estaba hablando a una iglesia en la cual Dios quería reinar en el centro de esa iglesia. Y hermanos queridos, cuando nosotros tomamos la decisión de que el Espíritu Santo controle nuestra vida, quiero decirte que como el reinado de Salomón fue próspero, fue bendecido y nadie se atrevió a acercarse en su contra, así, hermanos queridos, cuando invitamos al Espíritu Santo, nuestra vida será próspera, será bendecida y el enemigo tendrá temor de acercarse a ti. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Por eso lo primero que tenemos que hacer, hermanos queridos, en esta mañana es pedirle al Señor que Él se manifieste poderosamente. Así claramente dice la palabra de Dios en el 5:13 que no leímos, pero dice que Dios, dice, te voy a leer bien: todos juntos alaban y dan gracias a Dios con el canto que dice: alaben a Dios porque Él es bueno y nunca deja de amarnos. Cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, una nube llenó todo el templo. Era la presencia de Dios. Escuche, y por eso, escuche lo que le voy a decir, los sacerdotes no pudieron quedarse en el culto. Hermanos queridos, lo que pasó fue tremendo. Salomón venía haciendo el templo y llamó a los sacerdotes, llamó a los levitas para cumplir con el protocolo, para cumplir con el ritual de los sacerdotes. Iban a tener que hacer el lavado de mano, lavado de lo que sea, iban a tener que empezar a entregar los sacrificios, iban a hacer todo lo que significa el ritual en el templo de Dios. Pero hermanos queridos, cuando invitó a la presencia de Dios, ya los sacerdotes, dicen, no pudieron ministrar, ya los sacerdotes tuvieron que romper el protocolo, ya no pudieron cumplir los rituales, porque la presencia de Dios hizo que los sacerdotes caigan
hayan postrado y estaban adorando al Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y hermano, esto es lo que Dios me dijo en esta mañana. Él me dijo que nosotros tenemos planes, tenemos proyectos, tenemos cosas buenas, pero si invitamos al Espíritu Santo, Dios va a cambiar el curso de tu vida. Dios va a cambiar lo que está sucediendo. Dios irrumpirá en tu vida. Y lo que estaba en tu protocolo, y lo que estaba en tu ritual, y lo que vos estabas haciendo, Dios te lo va a cambiar. Vas a ir donde no pensabas ir. Vas a viajar donde no pensaba viajar. Vas a ver cosas que nunca pensaste ver. Va a suceder milagros que nunca sucedieron en tu vida, porque Dios va a irrumpir con su presencia. Dios va a irrumpir con su presencia. Aleluya. Dios romperá el protocolo. Ya no viviremos conforme a nuestra mente, viviremos conforme al poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a romper el protocolo. Dios va a romper el plan nuestro. Él vendrá con poder y con autoridad sobre tu vida. Quiero decirte, para algunos piensan que es una mala noticia, porque dicen, no, yo voy a hacer lo que yo quiero. Yo pensaba que iba a hacer lo que yo quiero, pero cuando vino el Señor, cambió mis planes, cambió mis proyectos, mi profesión, mi vocación. Dios cambió todo, y Dios va a cambiar tu vida. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y en esta mañana podés decir, tal vez equivocadamente, si Dios cambia todo, no voy a poder hacer lo que pensaba hacer. Y eso no es malo, porque el cambio significarán cosas tremendamente buenas que vendrán a tu vida. La Biblia dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre. Son cosas tremendas, son cosas poderosas, son cosas buenas, son cosas agradables, son cosas sorprendentes, son cosas milagrosas. Alguien dígame. Algo que cambiará tu vida radicalmente. Hermano, en esta mañana, como lo decía, cuando me levanté, sentí espiritualmente la atmósfera, que algo poderoso, algo relacionado al avivamiento, ya estaba sucediendo. Ya está sucediendo, hermano, ya está sucediendo. Y ahí cambiaron los planes. Dios va a cambiar nuestros planes. Pero ¿qué sucedió después de la presencia de Dios? Voy rápido, porque le quiero dar la estrategia también. Hay 6 cosas que sucedieron. Rápidamente se las voy a decir. Número 1, hermano, comenzó a declararse, o Salomón declaró el cumplimiento de la promesa. Y así fue. Se cumplieron las promesas de Dios. Versículo 14 lo leímos. Hay un cumplimiento que dice: Dios de Israel, de los cielos, de tierra, dice, tú cumples tu pacto y amamos a los que amamos profundamente y obedecemos de corazón. Hoy has cumplido una promesa. Él cumplió la promesa. Salomón hizo el templo que le prometió, Dios a David. Lo cumplió. Hizo un templo poderoso, tremendo, maravilloso. Cumplió la promesa, le dio el reinado, le dio autoridad, le dio gracia alrededor de todos los pueblos de alrededor. Dios cumplió la promesa, Dios cumplió la promesa. Hermano querido, lo vimos el otro día con Abraham. Habían pasado 98 años y algo, y él estaba angustiado, agobiado, pero se le apareció Dios, ¿se acuerda? En el bosque de Marmé, se le apareció Dios en ese bosque y le dijo: el año que viene vas a tocar tu promesa, la vas a tener en tus manos, vas a tener la promesa. Hermano querido, cuando la presencia de Dios está en tu vida, no hay promesa que se extienda, no hay promesa que no se cumpla. La promesa de Dios vendrá a tu vida. Amén. Se cumplirá la promesa. Fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Se cumplirá la promesa. Era la efectividad del reinado soberano. Dios le estaba dando soberanía. Dios le dio a Salomón hegemonía. Hegemonía. Y yo estaba viendo lo que significa hegemonía. Hegemonía significa autoridad y fortaleza de en este caso, reino sobre otros,
o tiene que ver con lo que es del mismo tipo. Es decir, el que es hegemónico es algo el que ejerce el dominio sobre algo en el mismo rubro. Puede ser comercial, político, militar, como sea. Pero es el mismo rubro, ¿sí? El mismo rubro quien ejerce hegemonía. Entonces Dios me decía esto claramente. La promesa es la que Dios nos dio a nosotros. Nosotros sobre todas las cosas, Jesús habló en el Nuevo Testamento sobre todas las cosas. El máximo tema que figura en el Nuevo Testamento es el reino de Dios. Dios habló, Jesús enseñó acerca del reino de Dios, dio parábolas acerca del reino de Dios, ejemplos sobre el reino de Dios. Y eso es lo que me decía el Señor. Hay dos reinos. Un reino pertenece a Cristo y su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y el otro reino pertenece a las tinieblas, el reino de Satanás. Pero Dios estaba diciendo, la promesa es que vamos a tener hegemonía sobre el reino de las tinieblas. Nosotros vamos a gobernar con autoridad, con mano de hierro, con autoridad sobre todos los demonios, sobre Satanás y su reino. Amén. Amén. Hegemonía. Esta es la promesa. Esta es la promesa. Como Salomón tuvo hegemonía, vas a tener hegemonía, vas a tener autoridad, vas a tener lo que dice la definición, supremacía sobre ese reino. Esta es una promesa de Dios. Es una promesa de Dios. Segundo, porque no hay tiempo, dará estabilidad personal. Hermanos queridos, la estabilidad personal, lo que tiene que ver con uno en todas las áreas de la vida, en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Dice la palabra de Dios así claramente en el 19, hermanos. La palabra del Señor nos dice, pero de todos modos te pido que escuches la oración. Cuida de esta casa de día y de noche. La casa era el templo. Acuérdense que estamos hablando del templo de Dios. ¿Qué es esta casa? Mi vida es casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es casa de Dios. Estamos hablando de nosotros. La casa de Dios somos nosotros. Es lo que dijo el Espíritu Santo. Ya no habitaré en templo hecho de mano de hombres, sino en los corazones de mis hijos. Amén. Entonces lo que Dios estaba diciendo y estaba declarando, Señor, cuida esta casa. Y el Señor cuidó la casa mientras Salomón estuvo unido al Señor, y mientras que se cumplió la promesa en su vida, su casa fue cuidada. En aquel momento fue un auge tremendo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y hermanos queridos, nosotros vamos a tener la misma dimensión de la bendición de Dios. Nuestros pensamientos, nuestras emociones serán cuidadas por el Señor. Hermanos queridos, yo estaba viendo cuántas enfermedades de la vejez. Hermanos queridos, se habla del Alzheimer, se habla del problema senil, de la arteriosclerosis, de lo que sea. Pero hermanos queridos, la palabra del Señor dice, cuida de esta casa. Hermanos, nosotros los hijos de Dios le creemos a un Dios vivo. Como yo le dije, no hubo dengue y no va a haber dengue entre nosotros, ni ninguna peste. Hermanos, también Dios va a cuidar nuestra casa, nuestra vida. Terminaremos, Señor, en buena vejez, sin ninguna de estas enfermedades. Alguien diga amén. Porque Dios cuida de esta casa. ¿Cuántos dicen amén? Usted puede desear el mundo entero. Hay mucha gente que acumuló mucho, pero no lo pudo disfrutar. Terminaron mal. Terminaron enfermos, muertos, destruidos. Ese cantante de Soda Stereo, se me fue el nombre ahora, Cerati, estuvo conectado un montón de tiempo, joven, y no pudo disfrutar de toda la fama que hizo. Pero hermanos queridos, nosotros decimos, Señor, cuida de esta casa, cuida de esta mente, cuida de este cuerpo. No habrá enfermedades que nos dominen, porque Dios cuidará de esta casa. Alguien diga amén. Lo tercero que quiero decirle rápidamente, hermanos, gloria al nombre del Señor. Bueno, en lo personal, no solamente en el alma, el cuerpo y el espíritu, sino también en las relaciones interpersonales. Dice allí la palabra, si tu pueblo Israel llega a pecar contra ti, dice, hace 22, si alguien perjudica a otra persona. Es decir, que Dios estaba también hablando, y Salomón decía que las relaciones interpersonales sean buenas,
que no haya conflicto entre las personas, que el cristiano pueda vivir. Por eso dice la palabra, mientras de nosotros dependa, podamos estar en paz con todos. Amén. Que Dios nos dé sabiduría, porque eso produce estabilidad. Cuando hay mucho conflicto con otras personas, hay una inestabilidad en nuestra vida. Pero cuando está en orden las relaciones interpersonales, nos sentimos tranquilos, seguros. Alguien diga amén. Tercero, escuche, nos librará del poder del diablo. Versículos 24 y 25. Si el pueblo llega a pecar y en castigo sus enemigos se los llevan prisioneros. Aquí está hablando de los enemigos. Hermanos queridos, hay diablos que nos llevan prisioneros, que nos atan a vicios, que nos atan a pecados, que nos atan a maldiciones de herencia, familiares, a maldiciones de cualquier tipo, a trabajo de gente. Mira, hay gente muy mala alrededor que nos odia, nos maldice y nos hace un montón de cosas. Pero hermanos queridos, dice la palabra que el que se levante contra ti caerá delante de ti. Amén. Entonces, hermanos queridos, Dios nos dará la victoria sobre el diablo. Y es lo que dice la palabra del Señor en el 24 y 25. Dice, siempre y cuando nosotros perdonemos y le pidamos perdón a Dios, vamos a tener victoria sobre el enemigo. Hermanos queridos, aquí habla de los enemigos. Hoy no peleamos con una espada ni con un revólver en una guerra permanente, digamos. No somos militares que estamos en una batalla de país contra país, pero sí estamos en una batalla espiritual, luchando contra principados, gobernadores, contra huestes espirituales de maldad, dice la Biblia, que opera en los cielos, en las regiones celestes. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios dice, si el enemigo te lleva prisionero, hermanos queridos, como decíamos hoy en los testimonios, mucho el diablo se los llevó prisionero, se alejaron del camino, se alejaron de la palabra, se alejaron de la fe, se alejaron de la confianza al Señor. Pero el Señor dice, Dios hará que regrese, Dios hará que vuelva, Dios hará que el pueblo vuelva a levantarse. Amén. Dios nos da victoria sobre todos los demonios. Jesús dijo, aquí les doy y le imparto autoridad. En la visión empresarial, la autoridad no se delega, pero en la Biblia, en la vida cristiana, Cristo nos delegó la autoridad y nosotros tenemos la autoridad sobre este mundo. Nosotros cuando vimos, ¿se acuerdan cuando vimos a Abraham? En Romanos 4:13 que hacía referencia a Abraham, dice, Dios le prometió a Abraham que le daría el mundo. El mundo es la autoridad sobre todo lo que existe. Hermanos, Dios nos dio autoridad en este mundo. Y si están pasando inundaciones, y si están pasando, pueden haber juicios de Dios, pero también puede haber demonios que quieran destruir la nación. Y la iglesia tiene que levantarse con autoridad y detener las enfermedades, y detener las epidemias, y detener los problemas climatológicos. Amén. Fuerte ese aplauso al Señor. Dios nos dio autoridad sobre todo el mundo. Hay principados y poderes que operan. Cuarto, Dios nos ha dado también, recibiremos por esta confianza y por esto que el Espíritu Santo va a hacer irrumpiendo en medio de nuestra vida, fortaleza en la vida material. Hermanos queridos, el versículo 26, maravilloso, dice, si llegamos a pecar contra ti y en castigo, deja de llover por mucho tiempo. Está hablando de la sequía que viene por causa de la falta de lluvia, que hace que los animales se mueran, que el campo no produzca. Y dice claramente, y si este país nos llega a faltar la comida, dice el versículo 29, y dice también, hermanos queridos, el versículo 41, dice, y tus sacerdotes, Dios mío, llevarán tu salvación a todos los que siempre te obedecen, gozarán de prosperidad. Amén. Escuche, Salomón sabía que tenía que enfrentar una realidad, como pasa ahora. Hoy se perdieron 4 millones, no sé cuántas toneladas de soja por la lluvia, por las inundaciones. Y en aquel momento sabía que puede haber sequía, puede haber problemas.
Pero Salomón dice claramente: Señor, este templo está para que cuando haya alguno de los problemas, se venga a este templo a implorar el favor de Dios, y la sequía se cambia en lluvias de bendición, y la falta de dinero se transforma en prosperidad, se transforma en bendición, en productividad. Sabía que en el templo de Dios le iba a dar bendición. Por eso, cuando en esta vida habita el Espíritu Santo, los cristianos nos volvemos productivos, nos volvemos prósperos, nos volvemos llenos de bendición. Como vimos en la promesa, serán ricos, dice la palabra. Rico, 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 rico será, dice la palabra de Dios. Aleluya. Seremos ricos, dice la palabra. Por eso, hermano, este templo, nuestra vida, habita el Espíritu Santo de Dios, y Dios nos dio autoridad sobre todo lo que existe. Número 5, porque no hay tiempo, voy rápido. Viviremos en la sanidad divina. Así lo dice claramente el versículo 28. Dice: si llega a faltar la comida y nos atacan las enfermedades o plagas de hongo, langosta, pulgón. Hermano querido, el pueblo de Dios sabía que podían venir. Salomón sabía: pueden haber enfermedades. Hermano querido, hoy el Zika, el dengue y todo lo que está andando por ahí, peste y cuestiones. Escuche, dice: si nos atacan. Quiero decirle dos cosas. Si nos atacan, quiere decir que hay posibilidad que nos ataquen. No es que nunca nos atacarán las enfermedades. Nos pueden atacar como un ataque. Es decir, no estamos inmunes de no recibir nunca la enfermedad, sino que pueden venir sobre nosotros. Pero lo que está haciendo entender este texto es que las enfermedades no son para que se queden en nosotros, no están invitadas a vivir en nuestro cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? No queremos que mire, ¿saben? Cuando venga la enfermedad, atiéndala en la puerta, no le abra la puerta y diga a la enfermedad: ¿qué querés? ¿Querés hacerme mal? Está bien, pero te vas a ir. Y le cierra la puerta en la cara a la enfermedad. Amén. No vino para quedarse la enfermedad, no vino para quedarse la enfermedad. Por eso el Señor, si hay alguna plaga, si hay alguna enfermedad, hermanos, si hay alguna enfermedad, venga, dice, al templo, dice Dios. Venga, así Salomón, venga a este templo que hemos hecho, Señor, donde está tu presencia. Aquí, Señor, en nuestro corazón está, como hoy cantamos, escrito Jesucristo de Nazaret. Y de este corazón saldrá para nuestra vida sanidad, saldrá para nuestra vida sanidad. Alguien diga amén. Dice la Biblia: pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Sabe cuando usted está mal lo que tiene que hacer? Ponga la mano sobre su cabeza y diga: soy sano por el poder de Cristo, soy sano por la sangre del Cordero. Amén y amén. Gloria a Dios. Por eso, hermano querido, lo que le estoy diciendo es: cuando Dios venga y usted le dé lugar al Espíritu Santo, le estoy resumiendo el mensaje, y el Espíritu Santo venga sobre usted, serán alterados sus planes como fueron alterados los sacerdotes y los levitas, que no pudieron ministrar, no pudieron hacer ningún ritual porque Dios le cambió todo, y tuvieron que postrarse y quedaron bajo la nube de Jehová. Ahí no leímos, pero dice que la nube de Jehová era espesa y no podían moverse los sacerdotes porque Dios había irrumpido. Pero en esa gloria que Jesús vino, que Jehová vino sobre Israel, Dios le trajo la promesa, Dios le trajo la prosperidad, Dios le trajo la sanidad, Dios le trajo todas las bendiciones que estaban esperando y queriendo. Por eso, hermano querido, no te preocupes si Dios te cambia los planes, porque detrás de esos cambios viene la promesa, viene la sanidad, viene la bendición, viene la prosperidad, viene el gozo del Señor, viene el poder del Espíritu Santo. Alguien diga amén. Viene el poder sobre Satanás y los demonios. 6. Seremos impactos sobre los cristianos, sobre los no cristianos. Versículo 32. Seremos impactos sobre los que no conocen a Dios. Dice: cuando los extranjeros sepan, escuche, cuando los extranjeros, los que no son del pueblo de Dios, sepan que su país, lo grande y poderoso que es. Hermano querido, cuando la gente alrededor venga y vea lo grande y poderoso que sos, ¿cuántos dicen amén?
¿Cuántos son grandes y poderosos? Levante su mano. Cuando la gente vea, dice, pero ¿qué tiene este hombre? ¿Pero qué tiene esta mujer? No se enferma, no tiene tristeza, no tiene pobreza, la luz le viene menos, la bendición le viene, no va al médico, no compra remedio. ¿Qué es lo que sucede? Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Amén. Aleluya. Dice Zacarías 8:23, tomaremos de la ropa a uno del pueblo de Dios y le diremos, vamos con ustedes, porque sabemos que Dios está con ustedes. Zacarías 8:23. Te van a agarrar de la ropa y van a decir, ¿dónde está tu iglesia? ¿Dónde está tu Dios? Yo quiero ese Dios. Va a llegar en el avivamiento ese tiempo. Alguien diga amén. Va a llegar. Termino. 7. Escuche, determinaremos victoria en la guerra espiritual. Determinaremos victoria en la guerra espiritual. Versículo 34. Allí dice, y tu pueblo, si tu pueblo va a la guerra, y desde allí donde, escuche, donde lo envías, ora a ti mirando hacia la amada ciudad de Jerusalén y a este templo, escucha desde los cielos la oración y los ruegos y ayúdalo, dice el Señor. Amén. Algunos no quieren ir a la guerra espiritual, tienen miedo del diablo. Tienen miedo del diablo. No, mejor no nos metamos con él, hermanos queridos. Pero el cristiano poderoso, verdadero, el que está ungido, el que ha dejado que el Espíritu Santo reine en su corazón, vamos a salir a la guerra. ¿Contra quién? Mamón, el Dios de la riqueza, Farmaqueia, el Dios de la enfermedad, el Dios con minúscula, la muerte, la destrucción, todos los que operan contra nosotros. Vamos a ir a la guerra, vamos a ir a la guerra, pero no vamos a venir con las manos vacías. Nos vamos a traer el botín, nos vamos a traer todo lo que vamos a recolectar, porque Dios está con nosotros. Amén. Y escuchen, termino ahora sí. Le dije 7 cosas. Dios nos dará victoria en la guerra espiritual. Dios mío, 42. No niegues tu apoyo al rey que has elegido. Acuérdate de la obediencia de David. Hermanos queridos, no, escuche, Dios mío, no niegues tu apoyo al rey que has elegido. Dios nunca va a negar el apoyo a quien le ha invitado al Espíritu Santo para que habite en su corazón. Dios nunca te va a dejar con las manos vacías. Vamos a ponernos de pie. Le voy a dar una última revelación. Alabado sea el Señor. Quiero decirle algo. Lea después tranquilo este texto de Crónicas 6, segundo Crónicas 6. Léalo tranquilo. Pero le hago un resumen. El elemento determinante para la estabilidad, la prosperidad, la victoria, la sanidad, la liberación de las plagas, la victoria sobre los demonios, la guerra espiritual, el cumplimiento de las promesas, todo está desde el versículo 19 hasta el final. Dice, versículo 19, oración. Versículo 21, cuando oremos. Versículo 22, orando en confesión. Versículo 25, orando en arrepentimiento. Versículo 26, le estoy leyendo lo que leímos recién, le estoy resumiendo. Versículo 25, siempre y cuando oremos. Versículo 28, escúchanos cuando oremos. Versículo 29, levantamos nuestras manos en oración. Versículo 32, cuando vayamos al templo a orar. Versículo 34, cuando en la guerra se ora. Versículo 35, escucha la oración. Versículo 37 y 38, cuando se ora y se ruega. Versículo 39, escucha desde los cielos las oraciones y los ruegos. Versículo 40, escucha la oración y míranos, hermanos, 14 veces Dios dice, levanta oración, levanta oración. 14 veces Dios dice, ora, 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 ora en todo tiempo. Ora en el día de la enfermedad. Vamos, ora en el día de